en el medio del desierto, recibió una palabra de Dios. Y la palabra de Dios le abrió la visión. Y aunque la situación era difícil, aunque la situación era adversa, que había un desierto, pudo ver una fuente de agua, producto de una palabra de Dios que le abrió el entendimiento y le abrió la visión. Yo no sé cómo has llegado aquí, en qué situación has llegado, pero has llegado a escuchar una palabra de Dios, que aunque estés pasando un momento difícil, una situación adversa, una palabra de Dios te puede abrir el entendimiento y poder ver esa fuente de agua que Dios tiene preparado para ti en el medio del desierto. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, una palabra que nos va a guiar, que nos va a corregir. Pero ¿cómo es esto? Tengo que estar expectante de la palabra. Tiene que haber una disposición en mi espíritu de querer escuchar la palabra. Siempre lo digo, recuerde, y lo enseño mucho en el discipulado, tenemos 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. La persona puede estar aquí físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente puede estar todavía resolviendo el problema. Emocionalmente, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Pero físicamente está aquí, pero emocionalmente está muy lejos, y espiritualmente aún mucho más lejos, en un profundo pozo de depresión por la situación que está viviendo, pero está acá, está presente. Y Dios puede dar una palabra libertadora, una palabra que te corrija, una palabra que te dirige, pero si estoy lejos y no estoy enchufado, quizás esa palabra libertadora no va a provocar nada. Moisés tuvo un encuentro con el Señor, la zarza, y le dice el Señor: he escuchado el clamor de mi pueblo, dile que vengo para liberarlos, que los voy a sacar a una tierra que fluye leche y miel, y los saco de la esclavitud, los saco del sufrimiento. Qué poderosa promesa para un pueblo que llevaba más de 400 años en esclavitud. Recibir una palabra de liberación, una palabra que Dios te lleva a otro lugar donde voy a experimentar la libertad. Qué palabra poderosa. Y con esa palabra llegó Moisés. Moisés llega al pueblo y le habla. Dios nos dice que nos va a sacar de la esclavitud. Dios nos dice que se acabó esta esclavitud, que nos vamos de este lugar de Egipto y nos vamos a una tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que ni lo escucharon. Había tanta congoja en el espíritu, tanta tristeza, que ni lo escucharon. Por eso digo, la persona puede estar físicamente presente aquí, pero emocionalmente está muy lejos, muy lejos. Y aunque sea una palabra libertadora de sanidad, de restauración, de guianza, si la persona no está aquí al 100%, ¿lo puedo decir? Perdió tiempo. Hizo un acto de presencia, dio la asistencia, pero en realidad no estuvo presente. Por eso siempre tiene que haber una disposición. Déjeme fluir como maestro. Siempre tiene que haber una disposición de la persona de escuchar la palabra. La palabra Dios me ministra al pastor, a quien quiera que Dios utilice de aquí, le ministra, le prepara el corazón, le prepara con una palabra, porque sabe la necesidad del pueblo. Y la palabra va a ser impartida, y la persona puede tener toda la unción del mundo, el que imparte la palabra, pero si el receptor está desenchufado, olvídate, no va a pasar nada. Aunque sea la palabra más libertadora que existe en la historia de la humanidad, porque la persona está lejos, enfocado en sus problemas. Por eso cada vez que vaya a leer la Biblia, cada vez que venga a la iglesia, tú esto lo tienes que ganar en oración. Señor, háblame. Estoy pasando por situaciones, momentos difíciles, adversidad. Yo no puedo llegar y sentarme, y esto lo digo con todo respeto, no me lo malinterprete, se los ama en el amor de Cristo. Es solamente guiarlos para que nuestra vida sea productiva en el reino de Dios. No hay nada más frustrante que creer en Dios y la vida se le cae a pedazos a uno. Seremos simples religiosos. Por eso es importante, cuando uno viene, la adoración voy creando una atmósfera para que Dios me hable. Por eso lo digo, es mucho más que simple canciones. Yo voy creando una atmósfera
para que Dios me hable. Quizás llegué con problemas, con situaciones difíciles en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, pero yo lo entrego todo a los pies de la cruz y yo me rindo ante la grandeza de Dios. Donde eso lo dejo a los pies de la cruz. Señor, tú tienes el control de mi vida, de las situaciones que estoy viviendo. Aquí lo coloco a los pies de la cruz y te disfruto. Ministrame, háblame, lléname de tu presencia. Dame esa palabra que tanto necesito. No me dejes tomar decisiones incorrectas. Necesito que me guíes a través de tu palabra. Le puedo asegurar que si la persona viene así y no viene en seco, ¿qué es lo que es en seco? Vengo rápido corriendo, me siento, escucho una palabra y me voy corriendo. No, viene con una disposición de ser ministrado por Dios. ¿Qué es lo que es ministrado? Una impartición espiritual de Dios, del reino de los cielos sobre tu espíritu. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Una ministración del reino de los cielos sobre tu espíritu. Y ahí será distinto. Tu vida será distinta. ¿Por qué? Porque hay una palabra que se ancló en tu vida. Y aunque estés pasando la situación más difícil del mundo, una promesa se ancló en tu vida. Y esa promesa es la que te sostiene en los momentos de tempestad. Es el mapa que te guía para seguir caminando a esa ruta que es hacia la bendición, la promesa que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso los quiero aconsejar y quiero fluir como maestro. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Hay promesas, no nacimos por nacer. Hay promesas eternas preparadas para cada uno de nosotros, pero todo va a depender de la expectativa y el hambre de Dios que yo tenga. Del hambre que yo tenga de Dios dependerá mi vida en el reino de Dios. Nunca venga en seco, prepárelo. Si llega, doble rodillas un ratito en la silla, cierra los ojos, no puedo, pastor, no me duele la rodilla, no puedo. Bueno, independientemente de eso, cierra los ojos. Señor, háblame, ministrame, prepara mi espíritu para que me corrijas, me dirijas y me hables una palabra que me lleve hacia un camino de bendición. Así que te voy a invitar a poner la mano en el corazón. Pon la mano en el corazón. Si me puedes poner, ¿hay gente en el sonido ahí o no? No, ok, tranquilo, no se preocupe. Ok. Cierre los ojos. Ponga la mano en el corazón. Así, cerrando los ojos, podemos llegar a la misma presencia de Dios. Cerrando los ojos puedes llegar aún cuando eras niño. Cerrando los ojos puedes llegar a tu país de origen. Cerrando los ojos puedes llegar a la misma presencia de Dios. Cierra los ojos. Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor, si tú permitiste que estuviéramos aquí, es porque tú nos trajiste a tu casa, mi Señor. Señor, tú nos trajiste, tú abriste el camino para que nosotros hoy día llegáramos, mi Señor. Y tú tienes una palabra que nos va a corregir, nos va a direccionar, nos va a edificar, nos va a fortalecer. Señor, danos una palabra de reino. Una palabra que nos edifique, que nos corrija. Una palabra, mi Señor, que cambie nuestra situación. Te damos gracias, Señor. Háblanos, edifícanos, corrígenos, fortalécenos, sánanos a través de tu palabra, mi Señor. Y te damos gracias porque de aquí salimos distintos. Salimos llenos de tu presencia y con una promesa anclada sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y le damos un fuerte aplauso, no sé si lo van a grabar, para aquellas personas que nos van a ver de distintas partes del mundo, de distintos lugares y en distintas épocas, porque puede ser que esta prédica la vean dentro de 20 años.
Y dentro de 20 años también va a ser una bendición para las personas. Ok, me van a tener que ayudar porque estoy medio perdido con esto. A ver cómo viene la mano. Lucas 17, aquí está. ¿Lo voy manejando de acá o ustedes lo van manejando de allá? Lo voy manejando yo. Perfecto. Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? ¿Qué pasaba? Cuando una persona padecía lepra, lamentablemente era sacado, enajenado, era corrido de la sociedad. ¿Por qué? Porque era una enfermedad muy contagiosa. Al ser una enfermedad muy contagiosa, corría el riesgo que se hiciera una pandemia, vamos a decir, que enfermara a toda la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenía? La persona tenía que ser totalmente apartada. Apartada, ¿por qué? Porque tristemente no había medicina para esa enfermedad. Y la persona que pasaba por una enfermedad dependía solamente de Dios, y no se podían acercar a las personas. Ellos iban y se metían en el desierto a vivir y a vivir de la dadivosidad de quien pasara por ahí y le diera comida. Tristemente muchos morían solos, totalmente enfermos, muertos de hambre, de sed. ¿Por qué? Porque dependía de la dadivosidad. Y ellos tenían que andar con una campanita. ¿Por qué? Porque la campanita le dejaba saber a las personas que andaba un leproso por ahí. Entonces escuchaban y decían, no, anda un leproso. Y la misma persona que iba caminando o que escuchaba el sonido sabía que venía un leproso y tenía que tomar la precaución. Y dice así, se pararon de lejos. Vamos a hacer lo que... Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me gusta aquí Jesús, porque Jesús los hace caminar sobre la palabra. La palabra de Dios decía que el leproso, cuando estaba en ese proceso de lepra, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ir y presentarse hacia el sacerdote. El sacerdote lo chequeaba, lo miraba y veía si la lepra se había extendido o si la lepra se había reducido, o le daba el visto bueno para que volviera porque había sido sanado de la lepra, o directamente le decía, no, ya no hay más cura, ya se acabó. Pero ¿de quién dependía eso? Del sacerdote. El sacerdote venía a ser como una especie de doctor, que lo revisaba, lo chequeaba. Pero Jesús lo hace caminar sobre la palabra. Note que les dice, id y presentados a los sacerdotes. O sea, les hace ir en base a una obediencia a la palabra. Vamos a ver lo que pasa. Entonces uno de ellos, y a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Caminando, comienza la sanidad. Pero note algo, aquí vemos un proceso de sanidad. No vemos una sanidad inmediata. Porque si bien la Biblia relata que fueron y mientras iban fueron sanados, nosotros no sabemos cuánto caminaron. Capaz que el lugar hacia el sacerdote estaba a 10 millas y capaz que caminaron 7, 8 millas. En ese proceso de caminar fueron sanados. La Biblia no especifica, lo que sí especifica que fueron sanados y no fue de inmediato. Dice, mientras iban caminando bajo una promesa, en una obediencia a una palabra del Señor Jesús, se provocó la sanidad. Lo que quiero recalcar es que no fue un milagro inmediato. Hubo un proceso donde Dios provocó la sanidad. Vamos a ver lo que dice Marcos 8, 22 al 25. Vino Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Note el proceso. Había momentos que Jesús tocaba y sanaba, enviaba la palabra y sanaba. Pero note aquí el proceso de sanidad, que no fue inmediato. Fue un pasito provocando la sanidad. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Hoy día voy a sanar así. ¿Quién tiene problema de vista? ¿Quién tiene problema de vista? Ok.
escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos, note el proceso, sobre los ojos y le hizo que mirare y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Vemos tanto en el ciego como en los leprosos que no fue un milagro inmediato. Dios utilizó un proceso de sanidad, un proceso de restauración. Y no quiero limitar a Dios de que Dios puede hacer milagros inmediatos. Claro que Dios hace milagros inmediatos. Claro que los va a hacer, los puede hacer y los va a seguir haciendo. Pero me quiero enfocar en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno en nosotros que Dios quiere una sanidad integral y muchas veces en esa sanidad integral necesita un proceso. Nosotros queremos un milagro. Venimos a Dios por un milagro. Dios tiene una visión eterna en nosotros. Dios quiere una sanidad completa en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchas de las cosas que estamos pasando quizás son producto de principios, comportamientos, conductas que tenemos nosotros que son erráticas, son incorrectas. Y que si seguimos caminando de esa forma, por más que queramos el milagro, vamos a echar a perder el milagro. Si Dios me da el milagro, pero no trabaja de una forma integral en mi vida, al cabo de un tiempo voy a estar otra vez en el mismo pozo. ¿Por qué? Porque no he cambiado los principios de vida, las cosas incorrectas que estoy haciendo. Dios necesita trabajar en muchas áreas y muchas veces, repito, no limito a Dios, Dios puede hacerlo de una forma sobrenatural. Pero Dios es tan bueno que Dios quiere una sanidad completa. Vamos a decir el ejemplo de un matrimonio. Viene el matrimonio con una crisis. Está buscando un milagro ¿de qué? De restauración. Y Dios lo puede hacer. Y Dios toca. Restaurados, se abrazan y se van a su casa. Pero si en su casa siguen con los mismos principios que los llevó a esa crisis, de aquí a 3 meses van a volver necesitando un milagro en el matrimonio. ¿Por qué? Por los principios aplicados que no los han cambiado, los ha llevado a una crisis. Entonces Dios en ese tipo de sanidad necesita procesos. Procesos de restauración. Vamos a ver lo que dice Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Qué hermoso salmo. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Destaco acá algo, que aunque el proceso es doloroso, aunque ande en valle de sombra y de muerte, habla de un proceso doloroso, de una situación difícil, pero me gusta, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué quiere decir? Tu vara y tu cayado será una guía en el medio del proceso, en el medio de la situación difícil, en el medio de la adversidad. Yo tengo una guía, yo tengo un lugar, yo tengo un mapa, yo sé a dónde ir en el medio del problema. Y Dios necesita procesos en nosotros. Estamos tan acostumbrados al mundo del microwave, a la comida rápida, a que todo sea rápido, que venimos a Dios y a veces queremos esas exigencias. Que Dios me lo haga ya. Y Dios necesita trabajar en nosotros en procesos. Por eso esta prédica la titulé, que es una continuación de lo que ya prediqué. Me gusta el título, ¿eh? Procesos dolorosos, pero exitosos. Quizás dolorosos para nosotros, pero muy exitosos para dentro del plan de Dios. Y a la postre, a la final, nos daremos cuenta que ese proceso sirvió para que Dios trabajara en nosotros. ¿Por qué es importante enseñar que hay procesos? ¿Está bien? Porque la gente quiere milagros inmediatos y entiendo y los hay. Pero también tenemos que enseñar y la iglesia tiene que aprender, los creyentes tenemos que aprender que hay cosas que Dios va a hacer en nosotros que no va a ser así, ¿eh? Va a demandar un proceso
Y ahí donde la fe tiene que estar firme, porque mucha gente tiene fe para milagros inmediatos y eso lo quiere cualquiera. Qué fácil sería la vida del evangelio así. Milagros inmediatos, Señor, milagro, milagro. Pero hay momentos en que no va a ser así. Dios nos va a tener que hacer pasar a veces por esos valles de sombra y de muerte donde hay un proceso. ¿Y por qué tenemos que enseñar esto? Porque también tenemos que enseñar cómo caminar en los procesos. Es importante saber caminar en los procesos. Nosotros queremos un milagro, pero como le digo, el Señor tiene una restauración más completa. Dios está mucho más interesado que en el milagro de la salud que venimos a buscar, o en el milagro del matrimonio. Vengo, Señor, para que me sanes. Bueno, Dios está mucho más interesado y la obra de Dios es mucho más que solamente tu salud. La obra de Dios quiere involucrar tu pasado, tu presente, tu futuro, tus sueños, tus anhelos, tu familia, tu caminar, tu levantarte. Eso es la obra. Nosotros queremos un milagro. Señor, sáname la salud, sáname en el matrimonio. Dios dice, te voy a sanar la salud, te voy a sanar en el matrimonio, pero te voy a sanar de tu pasado. Te voy a sanar de este presente. Te voy a firmar para el futuro. Voy a restaurar tu hogar, tu familia. La visión de Dios es mucho más completa. Y Dios, para hacer el milagro, escuche lo que le digo, necesita procesos en nosotros. ¿Procesos para qué? Para reeducarnos, exhortarnos y corregirnos. Dios necesita procesos en nosotros para reeducarnos. Nos tiene que exhortar, nos tiene que corregir y muchas veces nos va a llevar al terreno del proceso donde sí o sí vamos a tener que prestar atención. ¿Por qué? Porque tenemos una pésima costumbre como humanos. Mientras esté todo bien, es muy difícil que hagamos caso. Mientras nosotros lo podamos resolver, mientras todo esté bajo nuestro control, es muy difícil que hagamos caso a Dios, a una guianza. Hasta que no nos vemos en la candela, hasta que no nos vemos en el pozo, ahí es que miramos así, al cielo, y ahí es el mejor momento para Dios trabajar en nosotros. ¿Por qué debemos enseñar que hay procesos de restauración? Para que el creyente no se desilusione ante un evangelio que hoy solo ofrece milagros inmediatos. Estamos en un tiempo del milagro inmediato. Traiga $1,000, déjelo aquí, que Dios va a hacer el milagro. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero traiga $1,000, que Dios lo va a hacer. Y estamos en la época del microwave, la comida rápida, del drive-thru, donde queremos todo. Así queremos con Dios. Y se levanta gente que te dice, te profetizo que en 24 horas vas a tener el milagro. ¿Y si lo que Dios quiere de nosotros demanda más de 24 horas? Demanda un proceso donde Dios tiene que trabajar, donde es mucho más que un pacto de $1,000, mucho más que 24 horas, donde Dios tiene que trabajar y el proceso es esencial para Dios, para que trabaje en nosotros. Si ponemos la expectativa en el milagro de aquí a 24 horas, yo decreto, yo demando, yo establezco que vas a tener el milagro y mi expectativa la pongo en eso. Mi expectativa la pongo en el milagro de 24 horas. Mi expectativa la coloco en los $1,000 que traje. Estoy creyendo en la lámpara de Aladino. Y no hablo mal de la ofrenda. Bendito Dios por aquellos que ofrendan y aquellos que se levantan y dicen, Señor, toma esto. Bendito Dios, y si tiene eso, nunca lo pierda. Pero hablo de poner la expectativa en milagros o respuesta que nosotros estamos demandando de Dios, que sí o sí Dios va a necesitar un proceso. Porque si no estamos poniendo la expectativa en la lámpara de Aladino y en el proceso
Es un trato, escuche esto, el proceso es un trato que tiene Dios con la persona. Quizás estás esperando un milagro que todavía no lo recibes. Pastor, sinceramente, estoy en un proceso. Bueno, en ese proceso, Dios tiene un trato contigo. No es que te deja a la deriva. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Claro que Dios hace milagros inmediatos, y si miramos la Biblia hay milagros inmediatos, pero si le das una óptica mucho más finita, vas a ver que en ese milagro siempre hubo un trato de Dios con la persona, de alguna forma u otra. Dios tuvo un trato con la persona. Porque Dios necesita trabajar en ciertas áreas que nosotros lo tenemos como modo de vida, principios, conceptos que son erráticos y muchas veces rompen con principios de Dios. Y Dios necesita trabajar. ¿Por qué es importante enseñar sobre los procesos? Para instruir a la persona de cómo debe caminar y qué principios aplicar en el proceso. Todo dependerá de mi conducta, mi forma de comportarme, si salgo victorioso o derrotado en el proceso. ¿Escuchó? Todo va a depender de mí. Mi forma de comportarme, lo que hablo, cómo actúo en el proceso va a depender si estoy capacitado para el milagro o no. El pueblo de Israel, Dios lo saca, 400 años de esclavitud, y le dice, van a ir a una tierra prometida, que fluye leche y miel. Lo saca de Egipto, esa pared, Egipto, esa pared, la tierra prometida. Tuvieron que caminar por un desierto. Y ese desierto, ¿para qué Dios lo utilizó? Para un proceso. Un proceso para trabajar en ellos, para ver qué había en el corazón de ellos. Porque Dios no lo podía meter en ese estado que estaban, así de esclavitud, directamente a la tierra prometida. Hubieran hecho desastres. Dios utilizó el desierto para un proceso. Y en ese desierto murmuraron, hablaron, cuestionaron a Dios, se quisieron volver, murmuraron de Moisés, murmuraron de los líderes que Dios había colocado, renegaron de Dios. ¿Por qué no nos volvemos? Allá en Egipto estábamos mejor. Y en ese proceso, el desierto, no fueron aprobados. Es más, esa generación dice que no entró. Por eso es importante saber trabajar en el proceso. ¿Habrá milagros inmediatos que Dios hará en nosotros? Claro que sí. Pero el proceso, el desierto, tiene que ser una escuela para nosotros. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo mal? Señor, yo caí en esta situación, en este estado, en el matrimonio, en la familia, en la salud. Que el desierto me haga reflexionar. Que sea una escuela. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas incorrectas hice? Que el mismo desierto no sea una tortura, porque queremos milagros inmediatos, lo quiero ya, que Dios me dé ya. Y va a ser una tortura esperar un milagro así. Tengo que esperar, Señor, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Sabes para qué lo utiliza Dios el desierto, el proceso? Para podarnos. ¿Cuántos saben lo que es una poda? Se agarra un árbol, se saca las ramitas que no dan fruto, las que ya están secas, y Dios tiene que podar. Y así tiene que hacer en nosotros. Hay cosas que va a tener que podar. Y nosotros no las vamos a podar. Donde Dios nos tiene que llevar a un terreno, a un desierto, un proceso donde tiene que trabajar en nosotros en esa poda. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. O sea, tienes que saber que Dios en etapas de nuestra vida nos va a podar. Y muchas veces, si nosotros no lo queremos hacer por las buenas, entonces vamos a un proceso, te dice Dios. Porque te amo tanto. Porque eres la niña de mis ojos. Porque te amo tanto, yo así no te puedo dejar.
yo tengo que llevarte a un proceso de poda, donde Dios tiene que sacar cosas de nosotros que son incorrectas, que nunca van a permitir que esa promesa tan hermosa se active o la podamos disfrutar. ¿Por qué? Porque los principios que tenemos, que son incorrectos, los hemos adoptado como una forma de vida y Dios nos tiene que podar. Juan capítulo 5, 1 al 6. Aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, yo sé que tú sabes mucho de palabra de Dios, que tú sabes mucho de reino, pero sinceramente pesca, el number one, el mero mero, aquí soy yo. Y déjame decirte algo. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hay momentos que Dios nos va a llevar a un terreno donde tiene que podar en nosotros, ¿cuál? La lógica humana, el yo, mi sabiduría, mi intelecto, depender de mi propia fuerza, de mi propia capacidad, de mi propio intelecto, de mi propia sabiduría. Donde Dios nos va a llevar a un terreno donde muchas veces de esa lógica humana nos está jugando en contra. La lógica humana nos está jugando en contra. El médico dijo que es así y esta enfermedad es el proceso, y yo tengo esa lógica humana. Las estadísticas dicen que los matrimonios de 10, 7 se divorcian, y yo estoy pasando un problema de divorcio y estoy dentro de esa estadística. La estadística humana dice eso. La estadística humana dice que los jóvenes se están perdiendo en la droga, y si me muevo por estadísticas humanas, por lógicas humanas, será muy difícil ver la gloria de Dios. Bendito Dios por los médicos, bendito Dios por la ciencia, bendito Dios por las estadísticas. Pero Dios sobrepasa la ciencia, las estadísticas, todas las lógicas humanas. Dios está por encima de todo eso. Y aunque sea un reporte médico negativo, hay una promesa de Dios que en la cruz del Calvario Él se llevó toda enfermedad. Pero si me muevo por lógica humana, será muy difícil ver esa respuesta, esa promesa de Dios, y donde Dios me tiene que llevar a ese terreno, donde tenga que romper con mi lógica, dejar de depender de mi lógica, de mi conocimiento, y entregarme al Señor. Dependo de ti. Aquí Pedro, en su sabiduría, no, Señor, toda la noche hemos estado pescando, y déjame decirte que yo tengo años de pesca y hoy no es día para pescar. Mas una palabra del Señor le direccionó: boga mar adentro, ve más profundo, ve en esta dirección. Y muchas veces vamos a necesitar esa palabra de dirección que rompa con esa lógica humana. Enfrentamos situaciones, adversidades en la vida, desafíos, donde la lógica humana no nos sirve. Juan 11, 21 al 25. Este es Jesús cuando murió Lázaro, y Jesús aparece 4 días después. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le echaba la culpa a Jesús. ¿Por qué? Porque le avisaron: tu amigo Lázaro está gravemente enfermo. El Señor se queda 4 días más. En esos 4 días muere. Entonces cuando el Señor regresa, ya lo estaban velando a Lázaro, y le sale Marta y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay momentos, procesos, porque no fue un milagro inmediato, fueron 4 días. Pero hay momentos donde Dios nos lleva a ese terreno de los procesos para sacarnos, ¿qué? Del piloto automático religioso. Yo sé, Señor, que en el día postrero mi hermano resucitará. Y era una creencia vacía, una promesa vacía. Y Dios puede darnos promesas poderosas, pero están tan vacías en nosotros. Porque le metimos el piloto automático a la religión. Vengo, escucho una palabra, leo la Biblia, me parece, mira qué lindo. Resucitará en el día postrero. Y se termina siendo una lógica humana, un piloto automático, que tengo una religión muerta. Vengo a la iglesia pero estoy seco, estoy vacío. Vengo por costumbre. Vengo para que el pastor no me diga nada, me estén llamando. Vengo porque acompaño a mi familiar, ser querido, para no tener peleas en la casa. Mejor lo acompaño. Vengo ¿por qué? Para que Dios no me parta de un rayo, porque un buen cristiano debe ir a la iglesia. Y se termina siendo una costumbre, un piloto automático, una religión vacía. Estamos vacíos por dentro, llenos de promesas poderosas de Dios, llenos de imparticiones poderosas de Dios. Y estamos vacíos. Pero no faltamos al culto, Estamos todos los domingos, los sábados, los miércoles, y oro, pastor, doblo rodillas, y yo oro por la comida, yo oro en la mañana. Sí, pero está todo vacío, seco, muy lejos de Dios. Y Dios nos necesita llevar a ese terreno donde la palabra se haga vida, donde sinceramente creamos en la promesa. Hay muchas cosas que Dios tiene que podar. Y si Dios nos ve caminando en el piloto automático religioso, olvídese, nos ama tanto que va a permitir algo para trabajar en nosotros. Porque el piloto automático nos aleja de Dios. Estamos muy cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Porque le metimos el piloto automático religioso. Y Dios, viendo esa situación, déjame llevarlo a un terreno donde la palabra se haga vida, donde dependa de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra está seca. Dios necesita podarnos. En Mateo 15 la palabra habla, dice que una mujer se acercó a Jesús y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada, ve y sánala. Y dice que Jesús no le dio ni la hora, siguió caminando. Hijo de David, mi hija está gravemente atormentada, ve y sánala. Dice que Jesús siguió caminando. Pero la historia relata que llegó un momento que ella se adelantó, se postró delante del Señor y le dijo: Señor, socórreme. Mi hija está gravemente atormentada. Mira cómo, y ahí dice que el Señor Jesús cambió. ¿Sabes por qué? ¿Qué tenía que podar el Señor en ella? La irreverencia. Hijo de David, sana a mi hija. Siguió. Hasta que no se postró, hasta que no dobló rodillas y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hija. Ahí es cuando le prestó atención. Y muchas veces el Señor nos tiene que llevar a un terreno donde tengamos reverencia a su presencia, a su palabra, a los momentos de oración. Reverencia a esto que estamos haciendo, porque le metimos el piloto automático y perdimos lo que realmente significa el valor de congregarse y el privilegio de ser edificado por Dios. Le metimos el piloto automático a la adoración, ya canto porque está en la letra, y termino teniendo una irreverencia a Dios. La presencia de Dios es tan maravillosa. Dice el libro de Daniel que iban caminando un grupo de hombres y con ellos el profeta Daniel, y dice que se le apareció una figura
que era imponente, era el Señor. Dice que todos tuvieron miedo y todos salieron corriendo. Otros ni sabían lo que habían pasado. Dice así: solo yo vi la visión. Y cuando Daniel vio la visión, ¿sabe lo que hizo? Se postró en tierra. Dice que era tanto la gloria de Dios, tanto el peso de la gloria de Dios, que dice: tuve temor de lo que vi. Pero mientras no haya esa reverencia, que si le pusimos el piloto automático, si hay adoraciones, canta, si voy a la iglesia, voy, tengo una Biblia, ni la abro en mi casa, ni la leo por compromiso. Eso es una irreverencia. Y cuando Dios nos ve así, nos va a llevar a un terreno donde sí o sí le demos el valor a la adoración, a su presencia. Dios tiene que podar la irreverencia a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Números que Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo, una cusita. Y dice que la hermana de Moisés, María y Aarón, comenzaron a hablar. Y Dios, ¿y este qué es lo que está haciendo? Y mira la cosa, ¿y será que Dios habla a través de Moisés? ¿No nos puede hablar a nosotros? Y dice que Dios los escuchó. No fue Moisés que los escuchó. Y Dios los escuchó. Cuando hablaban de un líder espiritual. Moisés era el líder que Dios había puesto. Y la hermana María y Aarón comenzaron a hablar. Y dice, y Dios los escuchó. Y mira qué fuerte esto. Y Dios se apartó. ¿Sabe lo que es que Dios se aparte de nuestra vida? Donde hay miles de bacterias, virus, asesinatos, accidentes, ataques terroristas, asesinatos, suicidios, que estamos vivos por la misericordia de Dios, y que Dios aparte su presencia, dice, y Dios se apartó. Y en eso que se apartó vino una lepra. ¿Y ahora cómo somos sanados? ¿Y ahora cómo vamos a sanar? Y Dios le dice, ve y díganle a Moisés que ore por ustedes. De aquel que han estado hablando mal, vaya y díganle que ore por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba llevarlo, podar la irreverencia hacia un líder espiritual, llevarlo hacia la reverencia. Cuando Dios te coloca un pastor, tú tienes que orar por el pastor. Un consejo de un pastor es un consejo de Dios. Tú oras por tu pastor. Tú te interesas por la casa ministerial. ¿Te duele no ver almas que llegan al reino de Dios? O si la iglesia está vacía, me da lo mismo. Disculpen si estoy siendo fuerte, pero quiero posicionarlos. ¿Es tu iglesia o es la iglesia del barrio? ¿O es la iglesia que está cerca de Jondipo? ¿O es la iglesia de Jayalía? ¿O es la iglesia del pastor Oscar? Mientras sea la iglesia del pastor Oscar, la iglesia en Jayalía, la iglesia cerca de Jondipo, la iglesia que está ahí, que reparte comida, y mientras no sea mi iglesia, Dios me llevará a un terreno donde yo la tenga que valorar. Valorar los líderes espirituales, valorar el que Dios me haya sembrado en una casa sana ministerial. Pero muchas veces en el piloto automático perdemos eso. ¿Qué tiene que podar? Rapidito. Marcos 9, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y diga conmigo acá, y no pudieron. Ok. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo, en el verso 21, hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda en mi credulidad. Esa palabra es clave. Traje mi hijo a tus discípulos y tus hijos y tus discípulos no pudieron curarlo. Y ahí Jesús lo confronta. Hay un proceso. Y lo confronta. ¿Y hace cuánto que le pasa esto? Desde niño.
Vos le estás echando la culpa ahora a los discípulos. Y esta situación viene de hace rato, desde niño. O sea que le estás cargando la culpa a los discípulos. Pero esta situación viene y ahí lo confronta. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y note lo que dice. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda en mi incredulidad. Ahí le dejó saber: es que no he sido firme en la fe. Mi hijo está padeciendo esto desde chiquito, pero aquí el culpable soy yo. He sido muy flojo en la fe. Ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabes qué tenía que podar el Señor Jesús en él? El cargar la responsabilidad sobre otros, cuando hay algo que le correspondía a él. Y hay muchas veces que Dios tiene que podar eso, donde nos tiene que hacer ver que la situación que estamos pasando, los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa al gobierno, a las estadísticas, a las cosas que estoy pasando, al pastor, a la iglesia, a la política. Y nunca me hago ver en un espejo espiritual que yo soy el responsable. Mis hijos están mal. ¿Por qué? Por el bullying, están mal por la sociedad, están mal por la droga, están mal por las cosas que están enseñando, están mal por la educación. No. Esto es doloroso, pero mira. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Así la sociedad, la televisión, los influencers lo quieran llenar de cosas incorrectas. Si tú los has educado bien, te puedo asegurar, no es un proverbio chino que se puede dar o no se puede dar. Es un proverbio de Dios, es una palabra eterna, es un principio eterno que si tú lo instruyes, no se van a apartar. Pero el hombre quería desligar esa responsabilidad a tus discípulos. No, pero ¿de cuándo sucede esto? Desde niño. Ayúdame en mi incredulidad. El libro de Marcos cuenta la historia de que Jesús estaba en una casa y estaba llena esa casa. No sé si la conocen la historia. Que trajeron un paralítico entre 4 amigos. Cuando vieron que estaba lleno, no podían entrar. Cualquiera hubiera dicho: vámonos muchachos, esto está lleno. Pero dice que ellos no. Lo subieron por arriba, hicieron un boquete en el techo y lo bajaron. ¿Qué te muestra ahí? El valor del circuito íntimo, ¿eh? El valor de tener amistades de fe. Si no hubieran sido de fe, no se puede, esto está lleno, venimos en otro momento. Hicieron lo imposible, lo subieron por arriba. Uno lo lee, pero era un paralítico. ¿Sabe lo que es subir una persona arriba del techo? Hacer un boquete y bajarlo sin que se haga daño. Pero me gusta lo que le dice Jesús en el verso 5. Le dice: tus pecados te son perdonados. Dios lo lleva a un proceso dejándole saber: ¿sabes por qué estás en esta situación? Por el pecado. Estás en esta condición. Lo primero que le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque vio la fe de él. ¿Qué es lo que vio? Que el paralítico se acercó a él. Estaba necesitando restauración. Pero el Señor le deja saber: ¿sabes por qué estás en esta condición? Por el pecado. Y muchas veces, si no soltamos ese pecado, que quizás nadie lo sabe, pero es un pecado oculto que no lo podemos soltar, Dios llevará a un terreno donde puede ser muy doloroso. Doloroso, pero exitoso. En ese pecado que no lo puedes soltar, en esa actitud incorrecta, en eso que no puedes soltar, ve a Dios. Te presentas: Señor, yo con esto no puedo, este pecado en mi propia fuerza de voluntad no puedo. Necesito que me ayudes. Porque si no soltamos, repito, si no soltamos el pecado, Dios nos ama tanto que nos va a llevar a un terreno donde seamos confrontados sí o sí, y dependamos de Él, de su mano de misericordia, que nos saque y nos diga: hey, suelta eso o sigues en la misma condición.
Dios tiene que podarnos. Los invito a ponerse de pie. Los invito a ponerse de pie. ¿Está Kenny por ahí? Allá. Déjeme hacerme un resumen. Hay milagros inmediatos. ¿Cuántos quieren milagros inmediatos? Amén. Dígame, yo quiero. Pero hay procesos. ¿Quién quiere los procesos? O el proceso lo sufrimos, o el proceso lo disfrutamos, donde es una escuela. Vivimos un evangelio donde todo es express. Queremos todo ya. Y Dios necesita trabajar en procesos. ¿Cuál es lo fundamental en el proceso? El congregarte. Escuche, lo fundamental en el proceso es esa intimidad con Dios, el congregarte y el tener un pastor. Porque atravesar un proceso sin el callado y sin la guianza de Dios, podemos tomar direcciones incorrectas. ¿Por qué? Porque las emociones están a full y las emociones nos pueden jugar en contra y nos pueden hacer tomar decisiones incorrectas basado en las emociones y en las circunstancias que estamos viviendo. Donde un pastor y congregarse es fundamental. El peor error que puede cometer dentro de este campo del evangelio, este caminar, ¿qué pasó? No vino más. Se desanimó. Está pasando una lucha. ¿Por qué no viene a la iglesia? No, se desanimó. Pastor, me desanimé, dejé de ir a la iglesia. ¡Error! Es cuando más que nunca te tienes que congregar. Cuando más que nunca tienes que buscar un consejo de un pastor. Gente de fe, un circuito de fe. Hay circuitos que nos movemos, que son gente que amamos pero no viven la fe. Cuidado, que nos pueden hacer tomar decisiones incorrectas porque los amamos. Afectan las emociones, lo que hablan nos afecta emocionalmente, pero no viven la fe todavía. Y podemos tomar decisiones que a la postre serán muy dolorosas. El proceso que sirva para que Dios trabaje. Yo no sé qué estás esperando de Dios o en qué terreno estás pasando, pero en ese terreno dile: Señor, trabaja en mí, poda en mí lo que a ti te desagrada. Y muchas veces esa poda costará lágrimas, pero a la postre, en la mirada eterna de Dios, será bueno. Y cuando ya camines y salgas de ese desierto y mires para atrás, vas a decir: wow, sí que me hacía falta que me podaran, porque tenía tantas cosas y voy a disfrutar esa bendición. Pero mientras no haya poda de las cosas incorrectas que estamos haciendo, el desierto puede ser muy largo, muy largo. Y quizás el Señor tenía 40 días para nosotros y se volvieron 40 años. Te invito a cerrar los ojos. Cierra los ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos afirma, nos sostiene. Por tu palabra que en el medio del desierto nos fortalece. Señor, en el medio del desierto tú no pierdes el control. Tú no has perdido el control, Señor. Dios siempre tiene el control. Porque